Nadie de mi familia apareció en mi graduación, todos se fueron de viaje de última hora con mi hermano. Crucé el escenario, sonó mi teléfono con vuelve a casa de inmediato y 37 llamadas perdidas, y la decisión que tomé después les cerró la puerta para siempre. Me llamo Matías, tengo 23 años y desde que tengo memoria, he sido el hijo que pasaba desapercibido en mi familia. No era exactamente la oveja negra, más bien el invisible. Nunca fui el que causaba problemas, pero tampoco aquel del que mis padres presumían en las cenas con amigos. Ese lugar siempre le perteneció a mi hermano mayor, Nicolás, el hijo de oro. Carismático, atlético, capaz de olvidar el cumpleaños de alguien y aún así lograr que esa persona sonriera al final de la conversación. Yo, en cambio, era el silencioso con la cabeza enterrada en los libros, buscando logros que no se lucían en una foto de Facebook. El día de mi graduación universitaria debía ser distinto. Había trabajado durante años para llegar ahí, noches interminables de estudio, empleos de medio tiempo y turnos dobles para cubrir los huecos de la matrícula cuando las becas no eran suficientes. Lo imaginé 1000 veces, las luces del escenario, mi nombre siendo llamado, mi familia entre el público aplaudiendo lo bastante fuerte como para escucharlos por encima de la ovación. Incluso les reservé los mejores asientos del auditorio. Pero esa mañana desperté con un mensaje en el grupo familiar. Era de mi madre: no podremos ir hoy. Surgió algo, pronto lo celebraremos. Me quedé mirando el teléfono, pensando que era una broma de mal gusto. Revisé si habían explicado algo más, pero lo siguiente fue un mensaje de Nicolás: nos vamos a Bariloche esta semana. Totalmente improvisado. ¡Qué emoción! Un minuto después, mamá envió una serie de emojis de esquí. Sin disculpas, sin mencionar que mi graduación, la primera en la familia, se celebraría en menos de 4 horas. Quise creer que había un malentendido, que tal vez pensaban que la ceremonia era otro día, pero no. Sabían la fecha. Llevaba meses recordándosela. Incluso les envié la invitación oficial de la universidad y un recordatorio la semana anterior. Simplemente, eligieron otra cosa. Lo eligieron a él. Cuando llegué al campus intenté concentrarme en el momento. Vi a compañeros con sus familias tomando fotos, con flores en la mano y risas que llenaban el césped. Sonreía a quienes me felicitaban, pero el vacío en mi estómago crecía. Cada vez que miraba hacia la zona donde deberían estar los míos, solo veía rostros desconocidos. Me repetí que no importaba, que lo que contaría sería el orgullo, no las sillas vacías. Entonces llamaron mi nombre. Crucé el escenario, estreché manos, sonreí para la foto, y sentí el teléfono vibrar en mi bolsillo. Era un mensaje de mi padre: vuelve a casa de inmediato. Sin explicación. Al bajar del escenario, vi las notificaciones acumuladas, 37 llamadas perdidas y el mismo mensaje repetido una y otra vez. No respondí. Me quedé quieto, con el diploma en una mano y el móvil en la otra, preguntándome qué podía ser tan urgente para que la misma familia que había preferido un viaje de esquí ahora exigiera que dejara todo y corriera a casa. Sin saberlo, estaba frente al inicio de algo mucho más grande. Ese día marcaría una línea definitiva en la historia de mi familia, un antes y un después. Ya en mi apartamento, aún con la toga puesta, vi 3 llamadas más de mi padre y una de mi madre. Ningún mensaje de voz, solo las mismas 2 palabras: ven a casa. Me senté en la pequeña mesa de segunda mano que había comprado al mudarme y miré el teléfono en silencio. Durante la ceremonia no hubo ni una felicitación, ni una solicitud de foto, ni un simple reconocimiento de que había ocurrido. Y ahora actuaban como si estuviera retrasado para una emergencia que desconocía. 1 hora después, llegó por fin un mensaje de mi madre: tu hermano te necesita. Es importante. Ningún ¿cómo estás? O ¿cómo fue la graduación? Solo Nicolás. Escuchaba el tono implícito, el mismo de siempre. En casa, los problemas de Nicolás eran problemas de toda la familia, los míos eran solo míos. Si él se raspaba la rodilla, el mundo se detenía hasta que tuviera una curita y un helado. Si yo me torcía la muñeca en gimnasia, me decían que lo ignorara porque mamá estaba ocupada. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono boca abajo y fui al refrigerador. No había hecho compras por estar estudiando, así que terminé con un simple bol de cereal. Mientras comía, recordé cómo todos mis hitos habían sido eclipsados por él. En mi graduación de secundaria, organizó una fiesta enorme la noche anterior y fue sorprendido, así que eso acaparó toda la atención. El día que conseguí mi primer trabajo, chocó su coche y el chat familiar se llenó de discusiones sobre seguros. A las 9 de la noche, sonó una videollamada de mi padre. Contra mi instinto, contesté. Su rostro aparecía tenso e impaciente. Matías, por fin. Te hemos llamado todo el día. Estaba ocupado, respondí seco. Graduándome. Ni siquiera lo reconoció. Nicolás está en problemas. Necesita que vengas esta noche. ¿Qué tipo de problemas? Pregunté. Suspiró, como si fuera yo quien estaba siendo poco razonable. Tiene las tarjetas de crédito al máximo y no puede pagar. Contaba contigo para ayudarle. Me entero ahora, dije incrédulo. Eres bueno con el dinero. Siempre has trabajado y ahorrado. Él no te pediría ayuda si no fuera serio. Sentí como la mandíbula se me tensaba. Se saltaron mi graduación para ir a esquiar y ahora quieren que lo rescate. No era por esquiar,
dijo rápido. Pero detrás de él vi el interior de una cabaña, paredes de madera y una lámpara elegante. Nicolás ha estado estresado y pensamos que el viaje le haría bien. Y supongo que yo no he estado bajo presión, ¿verdad? Respondí con frialdad. Su rostro mostró esa molestia sutil que conocía desde siempre. El mensaje no dicho: deja de hacerlo sobre ti. Colgué y me quedé un rato mirando la pared vacía frente al sofá. No era solo que hubieran faltado a mi graduación, sino la expectativa de que yo, sin pensarlo, dejara todo para limpiar el desastre de Nicolás. Siempre había sido así. Cuando Nicolás reprobó una materia en la universidad, me vi obligado a hacerle las tareas solo por un semestre. Cuando acumuló una deuda en un bar, me presionaron para que la pagara porque en la familia siempre se apoya. Sin embargo, parecía que esa regla solo funcionaba en una dirección, hacia él, nunca hacia mí. 2 días después recibí otra llamada, esta vez del propio Nicolás. Ni siquiera saludó. Oye, ¿cuándo me vas a traer el dinero? No lo haré, respondí. Se produjo una breve pausa seguida de una risa. Vamos, no seas así. Siempre me has ayudado. Sí, contesté con calma, y tú nunca has hecho nada por mí. Ni en mi graduación ni en ninguna otra ocasión. ¿Por qué debería ayudarte ahora? Se burló. Vaya, ¿vas a guardar rencor por una simple ceremonia? Estás siendo infantil. Esa palabra, infantil, me golpeó más fuerte de lo que imaginaba. Era la misma etiqueta que me ponían cada vez que intentaba defenderme. Para ellos, mis límites no eran más que exageraciones. Al final de la semana, tenía mensajes de prácticamente toda la familia, tías, tíos e incluso mi abuela. Todos repetían variantes de lo mismo: Nicolás es tu hermano, no puedes dejarlo fracasar o no destruyas la familia por dinero. Ni uno solo mencionó mi graduación. Ni uno. Lo cierto es que mi negativa no tenía que ver con el dinero. Estaba agotado, harto de ser la red de seguridad para un hombre que nunca aprendió a sostenerse por sí mismo. Cansado de ser invisible hasta que me necesitaban. Y cuanto más insistían, más claro veía que para ellos yo no era un miembro de la familia en igualdad de condiciones. Era un recurso, una herramienta. Lo que no sabía entonces era que esa presión apenas empezaba. Los mensajes, las llamadas, los comentarios velados, todo iba encaminado a algo mayor. Creían que podrían arrinconarme. No sabían que, con cada intento, yo ya empezaba a trazar el plan para devolverles el golpe. Solo necesitaba la razón perfecta, y estaba por llegar. Esa oportunidad llegó un jueves por la mañana. Acababa de enviar varias solicitudes de empleo, puestos que había soñado conseguir desde la universidad, cuando sonó mi teléfono. Era mi banco. Una mujer, educada pero preocupada, me dijo: Señor Rivers, llamo para confirmar una transferencia grande solicitada desde su cuenta hoy. Me enderecé. ¿Transferencia? No he autorizado nada. Me dio los detalles, casi $4.800 que iban a enviarse a una cuenta conjunta a nombre de Nicolás. Sentí un vuelco en el estómago. Cancélela de inmediato. Eso pensé, respondió. La solicitud se hizo desde una dirección IP registrada en la casa de sus padres. No necesitaba ser detective. Mis padres tenían mis datos bancarios desde que estaba en la secundaria, cuando insistían en vigilar mis gastos. Nunca cambié la contraseña porque confiaba en que jamás los usarían sin permiso. Me equivoqué. Terminé la llamada temblando, no solo de rabia, sino con la certeza de que habían cruzado un límite imperdonable. No era una petición de ayuda, no era manipulación emocional, era robo, así de simple. Y no solo era por el dinero. Lo grave era que creían tener derecho a tomar lo que era mío porque, según ellos, nunca lo había sido realmente. Antes de que pudiera pensar qué hacer, recibí un mensaje de Nicolás. Gracias por cubrirlo, hermano. Te lo devolveré cuando pueda. Cara guiño. No respondí. Apreté el teléfono con fuerza. Recordé cada momento en que me hicieron sentir pequeño, cada vez que mis logros fueron ignorados, cada ocasión en que me pidieron que fuera el más maduro, mientras él salía impune de todo. Ya no era que esperaran que arreglara sus problemas, creían que estaba obligado a hacerlo. Llamé a mi madre, contestó con alegría, como si nada pasara. Matías, justo estábamos hablando de ti. Deberías venir este fin de semana. ¿Autorizaste una transferencia desde mi cuenta? Pregunté, mi voz más tensa de lo que esperaba. Hubo una pausa. No era la de alguien confundido, sino la de quien piensa que excusa inventar. Ay, hijo. Sabíamos que ayudarías a tu hermano. Está en un aprieto y no queríamos molestarte con detalles mientras estabas ocupado. ¿Me robaste? Dije. Su tono se volvió duro. No exageres. Somos familia. No es robo si es por alguien a quien amas. Algo se quebró dentro de mí. Durante años permití que esa versión retorcida del amor definiera cómo me trataban. Pero en ese instante entendí que para ellos era solo una justificación para tomar lo que querían. Colgué antes de que dijera más. El silencio de mi apartamento se sintió afilado. En un rincón, mi diploma seguía apoyado contra la pared desde la graduación, sin enmarcar ni abrir. Lo miré y comprendí que no era solo un papel, era la prueba de que había construido algo por mí mismo, a pesar de ellos y de ser siempre el segundo plano frente a su hijo favorito. Esa noche cambié todas mis contraseñas, cuentas bancarias, correos, todo. Mientras lo hacía,
Pensé en las 37 llamadas perdidas el día de mi graduación, en cómo habían eclipsado mi momento con el viaje de esquí de Nicolás, en esa creencia de que mi dinero estaba a su disposición. Ellos habían iniciado esta guerra. No iban a respetar ninguna barrera que pusiera. Seguro pensaban que, como siempre, me enfadaría un tiempo y luego los perdonaría. Se equivocaban. Esta vez no solo me habían herido, me habían dado la excusa perfecta para dejar de interpretar el papel que me asignaron. En las semanas siguientes, me moví como en una niebla densa. Cumplía con lo básico, enviaba solicitudes, asistía a entrevistas, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que abría la aplicación del banco, temía encontrarme con que habían vuelto a tocar mi dinero. Mantuve el teléfono en silencio durante días, no soportaba las constantes notificaciones de mis familiares, cada uno con su propio discurso sobre cómo debía dejarlo pasar por el bien de la paz familiar. El guión siempre era el mismo: Nicolás estaba estresado, Nicolás estaba pasando por un mal momento, Nicolás no lo había hecho con mala intención. Y, de alguna manera, yo era el insensible por hacer un escándalo con el asunto. El robo se transformó en un malentendido, y mi negativa a ceder se volvió, para ellos, un rencor injustificado. La sensación era surrealista. Quería gritar cada vez que alguien me acusaba de ser injusto, pero no lo hice. No iba a darles el placer de escuchar mi frustración. Opté por alejarme. Dejé de asistir a las cenas de los domingos, dejé de responder llamadas salvo que vinieran de números desconocidos, por si era alguna oportunidad de trabajo. Ignoré el chat familiar durante semanas. La vez que lo abrí, por simple curiosidad, me encontré con una serie de fotos del viaje a Bariloche, Nicolás posando con amigos, copa de champán en la mano, emojis riendo y frases sobre vivir la vida al máximo. De mi graduación, ni una imagen ni una palabra. Ese vacío me golpeó más de lo que quería admitir. Llevaba años intentando convencerme de que, si me esforzaba lo suficiente y alcanzaba grandes logros, algún día me verían de otra forma, que se sentirían orgullosos de mí, igual que lo estaban de Nicolás. Pero la verdad estaba frente a mis ojos. Podría descubrir la cura de una enfermedad y aún así encontrarían la forma de centrar la atención en él. Económicamente, estaba al límite. La graduación había agotado mis ahorros entre matrículas, alquiler y gastos básicos. Aunque el banco canceló la transferencia antes de que se completara, tuve que pagar comisiones y mi cuenta estuvo bloqueada varios días. Me las arreglaba con lo poco que quedaba. Saltarme comidas se volvió más frecuente de lo que admitía. Mi apartamento se sentía más frío, más vacío. Por primera vez en años me sentí completamente solo, no solo sin compañía, sino sin siquiera la ilusión de tener respaldo. Mi título debería haberme abierto puertas, pero sin contactos ni apoyo familiar, era solo otro currículum más en una pila. Cada correo de rechazo era un recordatorio de que, si caía, no habría nadie para sostenerme, salvo que sostenerme significara quitarme algo. En medio de ese silencio, algo dentro de mí empezó a despertar. Dejé un cuaderno junto a mi cama y comencé a registrar todo lo ocurrido desde la graduación: llamadas, mensajes, cualquier intento de manipulación. Incluso repasé recuerdos antiguos, situaciones que antes había minimizado. Al leerlo todo junto, la imagen era clara: un largo y lento desastre que había ignorado por años. No sabía aún qué haría con esa información, pero tenía claro que no volvería a reaccionar por impulso. No iba a gritar, ni suplicar, ni intentar que vieran mi punto de vista. Nunca funcionó y nunca lo haría. Iba a esperar, observar y dejar que siguieran mostrando quiénes eran. Y cuando llegara el momento, tendría más que voluntad para defenderme. Tendría un plan. Pero ellos no habían terminado conmigo. Antes de que pudiera mover ficha, me empujarían más lejos de lo que imaginaba, hasta un punto donde no tendría otra opción que actuar. Todo comenzó con algo pequeño, casi imperceptible. Conseguí un trabajo de medio tiempo como asistente de investigación en una empresa local. No pagaba mucho, pero me daba un respiro para cubrir el alquiler sin tocar lo que quedaba de mis ahorros. Más importante aún, era una oportunidad para demostrar mis habilidades en un lugar donde mi trabajo tenía valor y no quedaba opacado por el carisma de otro. La primera vez que mi supervisora, Laura Fernández, elogió mis informes delante de todo el equipo, me quedé sin saber cómo reaccionar. No estaba acostumbrado a recibir reconocimiento público que no viniera acompañado de un «pero Nicolás». Allí, nadie me comparaba con un hijo dorado ni minimizaba mis logros. Simplemente trabajaba, y la gente lo notaba. Esa sensación era extraña y adictiva. En 2 meses, el empleo pasó a ser de tiempo completo. De repente podía pagar todas mis cuentas y empezar a reconstruir mis ahorros. Compré un par de trajes para el trabajo, mejoré mi alimentación, retomé el ejercicio y hasta me uní a un compañero para correr temprano en el parque. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzaba sin necesitar la aprobación ni la intervención de mi familia. Después vino el cambio social. Pablo Gómez, un colega, me invitó a un evento de networking para jóvenes profesionales. Estuve a punto de rechazarlo,
Para mí, networking era sinónimo de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Sin embargo, fui, y para mi sorpresa, encontré personas genuinamente interesadas en mi trabajo y en mis metas. Con el tiempo, intercambié contactos y comencé a asistir a encuentros de la industria. No era éxito inmediato, pero sí un progreso constante y real. Lo mejor era que mi familia no sabía nada, no publicaba nada, no daba actualizaciones. Aprendí a disfrutar del silencio. Cada logro se convertía en una carta boca abajo que guardaba para el momento adecuado. Financieramente, empecé a recuperarme. Al cuarto mes, pagué la pequeña deuda que arrastraba desde mi último semestre. Al sexto, ya tenía un fondo de emergencia en crecimiento. Fue entonces cuando Laura me recomendó para un trabajo extra de consultoría con una startup. Eran pocas horas a la semana, pero muy bien pagadas y me permitía retomar habilidades que no usaba desde mi tesis. Ese encargo llevó a otro, y pronto ganaba más por fuera que en mi empleo principal. Sabía que el yo del pasado, el que decía sí para evitar conflictos, nunca habría llegado a este punto. Ya no solo sobrevivía, estaba construyendo poder. Aún así, mantenía mis cartas cerca del pecho. Cuando mi madre llamó para preguntarme si estaba bien económicamente, le di la respuesta más neutra posible: estoy bien. Sin detalles, sin pistas que les permitieran medir cuánto podían pedirme. Nicolás, en cambio, no pudo evitarlo. Empezó a enviarme mensajes casuales: ¿cómo va el trabajo? Planes para el fin de semana. Reconocí la jugada, lo había hecho antes después de una pelea, acercándose poco a poco hasta pedir algo. Esta vez no caí. Respondí con cortesía, pero sin abrirle ninguna puerta. Aún así, podía sentirlo, algo se estaba gestando. Llámalo instinto o llámalo años de observar cómo opera mi familia. El tono de los pocos mensajes que recibía de ellos había cambiado. Eran corteses, incluso amables, pero con una calidez que sonaba ensayada. No sabía exactamente qué buscaban, aunque podía intuirlo: dinero, favores, algo que beneficiara a Nicolás a costa mía. Lo que no entendían era que ya no trataban con el mismo de antes. No era el estudiante universitario sin recursos que podían arrinconar con chantajes emocionales. Ahora tenía medios, contactos, y, por primera vez en mi vida, la capacidad de decir no y que eso tuviera peso. Aún así, no hice el primer movimiento. Sabía que, si esperaba lo suficiente, ellos mismos me darían la oportunidad perfecta. Siempre lo hacían. Y cuando llegara ese momento, no solo rechazaría su propuesta, lo haría de una forma que les dejara claro que el viejo Matías había desaparecido para siempre. Lo que no imaginaba era que esa ocasión llegaría antes de lo esperado, y que sería más grande y desagradable de lo que pensaba. Todo sucedió un martes lluvioso, 6 meses después de mi graduación. Acababa de salir de la oficina cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Al contestar, una voz formal se presentó como el señor Díaz, socio senior de una firma de inversiones de tamaño medio. Matías, he oído buenas cosas sobre ti, dijo, con un tono serio. Laura Fernández habla muy bien de tu trabajo y Pablo Gómez comentó que eres excelente en estructuración financiera. Necesitamos a alguien como tú para un proyecto que estamos por iniciar. Aprendí a no dejar que la emoción se notara, así que escuché con atención. El encargo era una reestructuración completa del portafolio de una cadena local de hoteles boutique. No era solo un trabajo, era una oportunidad para tratar directamente con clientes de alto nivel y entrar en círculos de los que ni siquiera tenía noticia un año atrás. El pago superaba mi sueldo mensual habitual, así que acepté sin dudar. Las semanas siguientes fueron intensas, noches largas, interminables hojas de cálculo, constantes reuniones estratégicas, pero estaba en mi elemento. Mis aportes empezaron a influir en las decisiones clave. El dueño de la cadena, un hombre perspicaz y afable llamado Martín Pereira, lo notó. Una noche, durante una cena con el equipo del proyecto, me dijo: no solo eres bueno con los números, entiendes cómo piensa la gente. Y eso es raro. No lo sabía en ese momento, pero Martín acabaría siendo uno de los contactos más valiosos de mi vida. Tenía vínculos sólidos con la comunidad empresarial local y gozaba de un respeto que mi familia jamás podría alcanzar. Mientras tanto, seguía recopilando información. No porque estuviera planeando venganza de inmediato, sino porque las viejas costumbres son difíciles de abandonar. En mi cuaderno seguía anotando cada comentario malicioso de mi familia, cada intento de manipulación, cada pregunta sutil sobre mis finanzas. Y entonces obtuve algo más. En reuniones y eventos de networking, descubrí, es sorprendente lo que algunos cuentan con una copa de vino en la mano, que Nicolás llevaba tiempo intentando, sin éxito, conseguir apoyo para un negocio, un bar deportivo de lujo. Al parecer, había presentado su idea a varios inversores, pero todos la rechazaron. Una frase que escuché se me quedó grabada: si no consigue a alguien que le ceda o firme el préstamo pronto, está acabado. Tus padres están muy preocupados. Lo guardé en la memoria. Conocía a mi familia lo suficiente como para saber lo que vendría. Tarde o temprano intentarían presentar ese bar como una oportunidad familiar, disfrazándolo de apoyo al futuro de mi hermano. Harían presión, lo llamarían inversión y tratarían de hacerme sentir culpable,
confiando en que yo ignoraba lo mal que realmente estaban las cosas. En paralelo, mi situación seguía mejorando. Al finalizar el proyecto de los hoteles, Martín me tomó aparte. ¿Has pensado en abrir tu propia consultora? Tienes las habilidades, y yo puedo presentarte a clientes que te contratarían mañana mismo. La idea encendió algo en mí. Un mes después ya había registrado mi pequeña firma. Era solo yo y un portátil en mi apartamento. Pero antes incluso de tener lista la página web ya contaba con mis 2 primeros clientes. Al final de ese trimestre había ganado más que en todo mi primer año de trabajo. No presumí ni se lo mencioné a mi familia, los dejé creyendo que seguía en un empleo modesto. Cuando mi madre preguntaba cómo va el trabajo, respondía con un vago ocupado, pero bien, y cambiaba de tema. Cuanto menos supieran, mejor. En privado, estaba construyendo algo que me daba un poder real, no solo dinero, sino opciones. Opciones para decir que no sin miedo. Opciones para marcharme sin perder nada. Opciones para contraatacar si me provocaban otra vez. Ese momento llegó un domingo, cuando recibí una invitación a cenar en familia sin motivo aparente. Nos encantaría verte. Mi instinto me dijo que no era por ponernos al día, era la antesala de algo. Sospechaba lo que venía, pero no hasta qué punto llegarían para atraparme, ni cómo su plan encajaría tan bien con el mío. Llegué a casa de mis padres esa noche con una calma extraña, la de quien ya conoce el final de la historia. El aroma del pollo asado de mi madre impregnaba el ambiente, pero la tensión en el salón era evidente. Mi padre estaba sentado en su sillón, con las manos entrelazadas como si presidiera una reunión. Nicolás, recostado en el sofá, mostraba una sonrisa apenas contenida. Tras saludos superficiales, mi madre me sirvió un vaso de agua y dijo: «Nos alegra mucho que vinieras. Hay algo emocionante de lo que queremos hablarte, una oportunidad familiar». Casi sonreí. Ahí estaba. Nicolás comenzó con su presentación: folletos impresos, una laptop abierta y un discurso sobre el bar deportivo del futuro, decoración de alto nivel, cócteles exclusivos, alianzas con cervecerías locales. Soltó frases como oportunidad única desde cero y retornos garantizados. Yo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, mi madre intervino con una sonrisa expectante. «Ya tenemos interés de algunos inversores, pero nos encantaría que quedara en familia. Pensamos que podrías ser el inversor principal. Sería una gran manera de unirnos». «¿En serio?», pregunté, manteniendo la voz neutra. «¿Y de cuánto estamos hablando?». Nicolás no vaciló. 150.000 para empezar. Tendrías el 30% de la propiedad. Una ganancia segura, hermano. Dejé mi vaso sobre la mesa y me incliné hacia adelante. «Es un gran favor el que me pides. Por curiosidad, ¿les has comentado a tus posibles inversores sobre las negativas que recibiste de los bancos?». El ambiente se tensó de inmediato. La sonrisa de Nicolás se desvaneció. «¿Qué?», preguntó. «Me refiero a las de First State Bank, Arborview Capital y Bestline Financial, las 3 entidades que te rechazaron porque tus proyecciones no cuadraban». Mantuve la voz serena, aunque no pasé por alto como la mirada de mi madre se dirigía rápidamente hacia mi padre. «No me gustaría que alguien sintiera que no está recibiendo toda la información», añadí. La mandíbula de Nicolás se endureció. «No sé de dónde sacas eso». Lo interrumpí con un leve encogimiento de hombros. «La gente habla, sobre todo en los círculos de negocios, y ahora yo me muevo en algunos de ellos». Mi padre trató de rescatar la situación. «Matías, es el sueño de tu hermano. Tú estás en una buena posición ahora. Podrías ayudarlo mucho». Ese fue mi momento para actuar. Saqué una carpeta de mi bolso y la deslicé sobre la mesa de centro. En su interior había una copia encuadernada del portafolio de mi firma, clientes, contratos, proyecciones de ingresos. Todo legítimo, todo impecable. «Tienes razón», dije. «Estoy en una buena posición, lo suficiente como para saber que esto no es una inversión, sino un rescate». El rostro de Nicolás se tiñó de rojo. Mi madre abrió la boca, pero volvió a cerrarla sin decir nada. «Y te diré algo más», continué, con un tono que seguía siendo tranquilo: «no invierto en personas que me han robado. Y antes de que digas que no fue un robo, déjame recordarte», mirando directamente a mi padre, «que sé perfectamente quién intentó sacar dinero de mi cuenta justo después de mi graduación». El silencio se apoderó de la sala. Me levanté y guardé la carpeta en mi bolso. «A partir de ahora, dejo de ser su red de seguridad. No soy su inversor, su cajero automático ni su plan de respaldo. Cualquier problema que tengan, lo resolverán ustedes mismos». Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve para añadir una última estocada. Y Martín Pereira, ahora es amigo mío. Su empresa posee 3 de los bares más concurridos de la ciudad. Cuando tu propuesta llegue a su escritorio, y lo hará, ya sabes cómo terminará eso». Nicolás no pronunció palabra. Mi madre parecía querer decir algo, pero la mano de mi padre sobre su brazo la mantuvo en silencio. Salí sin añadir nada más. Curiosamente,
la lluvia afuera sonaba más ligera que cuando había llegado. Ellos esperaban encontrar al mismo Matías de siempre, al que podían presionar hasta que cediera. En cambio, se toparon con la versión que ellos mismos habían forjado sin darse cuenta, alguien que había aprendido a vencerlos en su propio terreno. La consecuencia llegó antes de lo previsto. 2 semanas después de aquella cena, recibí un mensaje de un vecino de mi infancia. Acabo de ver a tu hermano en el banco. Parecía furioso. ¿Pasó algo? Ese mismo día, un correo de Martín Pereira confirmó mis sospechas. Nicolás le había enviado la propuesta para el bar deportivo. No solo la rechazó, sino que la reenvió a otros inversores importantes de la ciudad con una nota breve: no es financieramente viable. Proceder con cautela. En cuestión de días, la oportunidad se desmoronó. En los círculos empresariales las noticias viajan rápido, y su nombre pasó a ser sinónimo de prometer demasiado y cumplir poco. Cada contacto se esfumó. Ningún banco aceptaba sus llamadas. Ningún inversor quería reunirse. Eso ya habría sido suficiente. Pero la reacción de mis padres lo remató. Mi madre me llamó una noche, con la voz tensa. ¿Sabes lo que has hecho? El futuro de tu hermano está arruinado. Tuvimos que pedir una línea de crédito sobre la casa para cubrir sus deudas. Respondí con calma. Yo no arruiné nada. Solo dejé de protegerlo de las consecuencias de sus actos. El silencio se prolongó. Pude casi escuchar cómo tragaba lo que realmente quería decirme. Cuando volvió a hablar, su tono fue más bajo, pero más frío. ¿Has cambiado? Sí, contesté. He cambiado, y colgué. El mes siguiente lo pasé concentrado en mi trabajo. Mi consultora siguió creciendo, y me mudé a un departamento más amplio en el centro, con la vista que siempre había querido. Poco a poco, incluso quienes solían defender a Nicolás empezaron a admitir que su imagen de hijo ejemplar estaba rota. Él se había enemistado con socios, clientes y amistades, culpando a todos menos a sí mismo. La última vez que lo vi fue por casualidad. Caminaba distraído, con el semblante cansado y los hombros vencidos, como si llevara años acumulando derrotas. No se detuvo ni me saludó, solo pasó de largo, convertido en un desconocido para mí. No sentí alivio ni rencor. Lo que sentí fue certeza. Había cerrado un capítulo y, con él, cualquier posibilidad de que volvieran a usarme como respaldo. Desde entonces, cada paso que doy lo hago sabiendo que camino libre, y que no pienso volver a mirar atrás.